Bien, estamos viendo una serie a la que yo he titulado ¿Qué es la iglesia? Y el tema que estoy dando es la divinidad de Jesús. Algo que he estado compartiendo en estos domingos es cómo el Señor en el Evangelio de Juan, eso es bien importante, el Evangelio de Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, que vendrían a ser Mateo, Marcos y Lucas, este evangelio es un evangelio que trata de una manera muy personal, muy distinta a los demás, de la vida de Jesús. Si alguno de ustedes tiene el interés, el deseo de ver más de cerca cómo era la vida del Señor de una manera muy íntima, tiene que ver al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio que trata totalmente, o sea, netamente, de demostrar que todas las señales, como Juan les llama, a esos milagros u obras sobrenaturales, sanidades, tenían un propósito. Y esto es algo que muchas veces la gente no lo entiende, la gente cristiana, quiero decir. O sea, las señales que Jesús hacía tenían que ver con un aspecto, y ese aspecto era que la gente lo viera a Él como Dios, no solamente como un hacedor de milagros, no solamente como alguien que podía sanar, estaba más allá. Y esto a veces, yo lo decía, a veces el cristiano común no ve más allá. Miren, si nosotros nos conformamos solamente con decir que Jesús era un obrador de milagros, entonces lo estamos comparando con cualquier otro que hace milagros. Nada menos aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, hay una colonia que le llaman Santana de los Negros. No sé si alguno ha oído de ella. Acá saliendo para López Mateos, ya para la salida del periférico de la ciudad. Y esa zona, esa colonia, es muy conocida porque tiene muchos brujos. Y la gente recurre a ellos para que le hagan algún milagrito. O sea, que el marido regrese, que el novio no se vaya, que no sé, ¿verdad? Que no lo corran del trabajo. Y saben ustedes que funciona. O sea, es cierto. Lo que le llaman los amarres. Bueno, esta palabra, este tipo de usos que hacen, de prácticas totalmente ocultistas, funcionan. Pero entonces podríamos decir que Jesús sería uno más que hace milagros. Claro que no. El Señor tenía el propósito de que cuando Él hiciera señales, la gente lo viera más allá y lo viera como Dios mismo. Ese es el propósito que Juan tiene. Ahora, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 6, yo voy a pedir que vayan conmigo al verso 47, porque estamos viendo un diálogo que el Señor está llevando con estos judíos que acaba Él de darles de comer un día anterior, les acaba de dar a 5,000 hombres, dice la Biblia, varones, y empieza a tener un diálogo con ellos. Ellos lo buscan y ustedes ya saben, yo ya he compartido todo esto. Jesús les reprocha en el verso 26 y les dice, me buscan no porque vieron las señales, ahí en Juan 6:26, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y luego después les dice, trabajen, pero no por la comida que perece, o sea, no trabajen nada más por conseguir comida y llenarse, sino más bien por aquella que a vida eterna permanece, la cual, dice Él, el Hijo del Hombre les va a dar. Estamos en este diálogo y nos quedamos en el verso 47, en donde el Señor les dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Saben que esta frase del Señor se repite en Juan 3:16? Es una tan conocida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que significa todo esto de tener vida eterna, verdad? En primer lugar, esta vida eterna es salvación. Y la salvación se manifiesta en 4 aspectos. La salvación del creyente se tiene que manifestar en 4 aspectos. El primero de ellos es tener una comunión con Dios en Cristo Jesús.
Y eso lo dice el mismo Juan en Juan 17:3, cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, no existe otro por el cual nosotros podamos tener vida eterna que no sea a través de Jesucristo. Número 2, participando del amor de Dios. Es otro de los rasgos que la salvación nos da. Juan 5:42 dice, mas yo os conozco que no tienen amor de Dios en ustedes, le dijo a los fariseos. Número 3, la salvación se manifiesta teniendo paz, pero no es una paz, pasajera, no es una paz de este mundo, es una paz que trasciende todo lo que hemos conocido. El Señor lo dijo en Juan 16:33, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y número 4, la salvación se manifiesta en que hay un gozo, pero es un gozo que va más allá de una emoción. Él también lo dijo, el mismo Juan, en Juan 17:13, el Señor le dice a los discípulos, voy a ti, Padre, está orando, y hablo en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora, la palabra, que más bien sería un adjetivo, eterna, cuando dice vida eterna, no sé si sepan o si se acuerdan cuando fueron a la escuela, los que fueron a la escuela y los que no fueron, no hay ningún problema porque voy a tratar de explicar esto, pero el adjetivo eterna, ¿qué es un adjetivo? Bueno, el adjetivo es el que se agrega, o es la parte de una oración que se agrega a un sustantivo. Por ejemplo, que lo califica. Miren, voy a dar un ejemplo. El libro verde. Bueno, verde sería el adjetivo. El libro sería el sustantivo. Digo, para más o menos, tal vez algunos van a decir, hermano, yo no entiendo nada de lo que está diciendo. Pero lo que quiero decir es que el adjetivo es el que realmente califica, ¿verdad? Les da ese énfasis, resalta pues la característica. ¿Sí? ¿Me queda claro? Bueno, pues este adjetivo, eterna, aparece 17 veces en el Evangelio de Juan, 17 veces, y 6 veces en Primera de Juan. Siempre va acompañado de un sustantivo, que es vida. ¿Lo han visto? Vida eterna, vida eterna. Y como ya lo dije hace un momento, esta vida eterna es diferente a todas las que conocemos, a la vida o a la existencia que conocemos, en la calidad de vida que caracteriza a la persona. O sea, no es lo mismo, yo decía hace dos domingos creo, no recuerdo, una cosa es existir y respirar, que eso lo compartimos todos los seres humanos, hasta los animales, y otra cosa es tener vida eterna. Son dos cosas muy distintas. La gente subsiste, existe, respira, camina, vive, pero es muy distinto a tener esta clase de vida que caracteriza la vida que Jesús ofrece. Esta palabra vida eterna, o esto que dije, el sustantivo y el adjetivo, nos hablan en un sentido cuantitativo. ¿Qué significa esto? Lo voy a leer. El diccionario dice que cuantitativo es aquello que pertenece o es relativo a la cantidad. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el que en mí cree tendrá vida eterna, ¿qué está diciendo? Mucha vida, pero no solamente mucha, sino que también va a ser una que trasciende todo lo demás. Eso es algo muy importante, porque no termina, es eterna. Ahora, para recibir esa vida eterna, pues se debe de creer en el unigénito Hijo de Dios, pero es importante, y aquí es donde quiero resaltar algo, que siempre que el Señor Jesús hablaba acerca de la vida eterna, siempre, primero mencionaba la necesidad de la regeneración. Primero. De hecho, si mal no recuerdo, tú hablaste de esto, ¿no, chaval? La semana pasada, ¿no? Primero es el arrepentimiento y después es la fe. Y esto es algo que Jesús siempre lo mencionó. Miren, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Porque muchas veces creemos, o se cree,
Pues no sé, que de repente a alguien simplemente le dices cree y dice, bueno, sí, creo. Pues yo creo, todos creen. De hecho, estamos en un país católico donde todos creen. Si nosotros le preguntáramos a la gente en la calle, aquí afuera, y los paráramos, les aseguro que todos dirían, creo. Por ahí tal vez algunos dirían, no, no creo, no me interesa, pero todos dirían, no, sí creo, y hasta tal vez más de uno diría, tan creo que vengo de misa. ¿No es cierto? ¿Verdad? Creo y vengo de misa. Sí, claro que creo. Pero hay que entender a la luz de la Biblia qué es esto que el Señor habla de creer. Y en primer lugar, lo que yo decía, que lleva un orden. Miren, ahí en Juan 3:3, que es una de las escrituras más conocidas, el Señor está hablando con Nicodemo. Y fíjense ustedes lo que le dice. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? Ok, ¿dónde está el énfasis puesto? En nacer de nuevo. O sea, no puedes ver el reino sin primero nacer de nuevo. ¿Cierto o no? Y luego, después, en el mismo diálogo, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí claramente también, ya lo había comentado Chava hace un tiempo, yo lo he hablado también, Jesús está hablando acerca de las profecías que tanto el libro de Isaías como Ezequiel están hablando acerca de Dios, haciendo un pacto con Israel y limpiando y purificándolos. ¿Qué es eso? Nacer de nuevo. Pero si ustedes se dan cuenta, nuevamente el énfasis está en que necesitas nacer de nuevo, necesitas ser lavado, necesitas ser limpiado, no puedes entrar en el reino. Y luego también en el mismo capítulo, pero en el verso 12, el Señor le dice a Nicodemo, si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿te fijas cómo el énfasis está en creer? ¿Cómo vas a creer si te digo las celestiales? Y después, en el verso 14, le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, primero viene el arrepentimiento, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después el verso que ya todos conocemos, pero aún en el mismo verso 16, porque todo aquel que en él cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de Dios dentro del alma siempre precede a la obra de Dios en el alma que coopera. Siempre. O sea, no es posible que una persona pueda decir, ay, es que yo busqué a Dios y yo dije, Señor, yo soy tan bueno, o yo quiero, ya quiero darte mi vida, ¿verdad? Esto realmente es un error. Es como creer que realmente el hombre por sí mismo puede, por sí mismo, acercar y decir, Señor, creo, ya, ahora sí ya creí. Como incluso por ahí hay una canción de unos dos cantantes muy famosos que dicen, a grandes rasgos, no la voy a decir de manera textual, pero dicen ellos que Jesús viene a su vida en una edad temprana y entonces dice, no, ahorita no te quiero, ¿verdad? No te quiero ahorita, vivo mi vida a gusto y estoy haciendo lo que yo quiero. Y luego viene en la segunda etapa de su vida, donde ya está más maduro, y dice lo mismo, y en la tercera entonces él dice, a este corazón, ¿verdad?, que no encuentras sentido si tú no estás. Pero miren, la realidad es que el hombre por sí mismo no puede ni quiere buscar a Dios. Esa es una realidad, no quiere buscar a Dios. El hombre por sí mismo, su naturaleza caída, no le mueve a buscar de Dios, no le importa. No le interesa cumplir con una religión, sí, le interesa poder, ¿verdad?, tratar de quitar un poquito el sentido de culpa de su conciencia, sí, pero no le interesa realmente Dios. De hecho, cuando tú realmente le predicas a la gente de Dios y le dices quién es Dios, ¿sabes lo que van a hacer? Lo van a repudiar y van a decir, no, ese no es el Dios que yo conozco. No, ese Dios no me gusta. No, es que a mí no me enseñaron así. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere buscar a Dios.
De hecho, el Señor dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Yo hablé de esto. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, muy rápidamente, déjenme decirles algo. De acuerdo a Efesios 2:8, Pablo dice que la fe es un don de Dios. Así lo dice Efesios 2:8. Y el fruto también es la vida eterna, pero también es un don de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que el hombre hace? El hombre responde solamente a algo que Dios mismo ya ha producido en el corazón del hombre. El Señor dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, hablando de sus ovejas, las arrebatará de mi mano. Miren, vamos viendo el orden que Dios tiene. Dios dio a su Hijo. Su Hijo, Dios, nos da la fe para aceptarlo. Y Él, como consecuencia, nos da la vida eterna como recompensa por el ejercicio de esa fe. Pero al final de todo, todo es de Dios, porque Él es el que busca al hombre. No es el hombre el que busca a Dios. Díganme, ¿cuántos de ustedes lo buscaron a Él? ¿Cuántos pueden decir, no, hermano, usted está mal? Yo lo busqué, yo. La realidad es que Él te buscó y Él te encontró y Él te salvó. Él lo hizo. Déjenme releer muy rápidamente este comentario que lo dice, o lo escribió más bien en un libro A.W. Tozer. A.W. Tozer fue un predicador, ya murió, muy bueno. Y fíjense lo que dice él. Buscamos a Dios porque Él ha puesto en nosotros deseos de dar con Él. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si mi Padre Celestial no lo trajere. Esa es la atracción de Dios. Es aquello que quita todo vestigio de mérito por haber acudido a Él. El impulso de salir en busca de Dios emana del propio Dios. Pero el resultado de dicho impulso es que sigamos ardorosamente en pos de Él. Y mientras andamos en pos de Él, estamos en sus manos. Dice el Salmo 63:8, tu diestra me ha sostenido. En este sostén divino y seguimiento humano no hay contradicción alguna. Dios es siempre previo, pero en la práctica, esto es, cuando el hombre responde a la obra de Dios, el hombre debe salir en busca de Dios. Debe de haber de nuestra parte una respuesta recíproca a la atracción de Dios. Si queremos disfrutar de la experiencia, este interés, este anhelo ferviente, lo tenemos expresado en el Salmo 42, donde el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y compareceré o me presentaré delante de Dios? Este es un profundo llamado a lo profundo, y así lo entenderá el corazón anhelante. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús habla de la vida, yo había hablado de esto también, en Juan 1:4, Juan escribe y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense ustedes que dice, en Él estaba la vida, no dice a través de, dice, sino en Él. En Él estaba la vida. Y también es muy importante entender que cuando dice en Él estaba la vida, está diciendo que desde antes de la fundación del mundo y desde la eternidad y a través de lo que nosotros llamamos la dispensación del Antiguo Testamento, la vida residía en el Verbo. Por ello, algunas versiones dicen en Él estaba, porque siempre ha estado ahí. Siempre. De hecho, la Biblia dice que todo lo que hay en el mundo es sustentado por Cristo Jesús. Todo, todo, todo. Hasta el día de hoy, los científicos, los físicos,
no saben cómo es que el planeta se sostiene por sí solo. ¿Cómo es esto? Claro, dicen, es que hay leyes, las leyes que rigen el universo y por eso se sostiene, pero la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta cómo es que este planeta está girando a una cierta inclinación y está dando vueltas en un solo eje y no lo pierde. Y si no fuera por eso, pues sería un caos el mundo, todo el clima, es más, por eso precisamente es que los polos ahora que se están congelando, estamos teniendo un calor terrible o un frío extremoso. ¿Por qué? Porque está habiendo un deterioro en el planeta. Pero lo cierto es que la Biblia dice que Jesucristo es el creador y el sustentador de todas las cosas, la vida. Él es el dador de la vida. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, se habla de la vida y se identifica con la luz de los hombres, en el verso 4. Y dice, esta luz resplandece en las tinieblas y no la hacen suya los hombres pecadores, dice el verso 5. Juan el Bautista dio testimonio en relación a esta luz en los versos 6 y 7. Y dice, él no era la luz original y perfecta. Él no era. Él era solamente un testigo. Y en el verso 8 y 9 dice que esta luz queda identificada como aquel a quien el mundo rechaza, pero que es aceptado por los hijos de Dios, en los versos 10 al 13. Y de este contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual. Cuando alguien posee esta vida de la que estoy hablando, que Cristo da, experimenta, como ya lo dije yo, una íntima comunión con Dios en Cristo. Por eso es que el libro de Apocalipsis, de manera reiterada, nos dice libro de la vida, agua de la vida, árbol de la vida, corona de la vida. ¿Sí? Ahora, regresando a Juan, en el verso 48 del capítulo 6, Jesús también dijo, yo soy el pan de vida. Este pan, del que él está hablando, hace lo que ningún otro pan hace, incluyendo el maná, que es lo que estaba el diálogo con los judíos, ¿verdad? Este pan, o sea, Cristo, imparte y mantiene la vida y aleja la muerte. Porque ciertamente nos vamos a morir, pero tenemos vida. La muerte ya no es para nosotros un enemigo, ya es alguien vencido. La muerte para nosotros ya es simplemente el acercarnos completamente, dejar esta naturaleza, el poder dar un paso hacia lo que estamos anhelando. Fíjense qué profundo es esto. No es solamente hablar de una vida cualquiera, ¿sí? Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 dice, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto contrasta totalmente con el maná que sus antepasados habían comido. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En el verso 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Así es, porque Dios no tenía la intención, no la tenía, de que el maná solamente fuera, más bien, Dios tenía la intención que el maná representara o fuera una figura de lo que Cristo iba a hacer con el hombre, pero jamás dar el maná nuevamente para que la gente pudiera tenerlo y decir, ay, mira, el maná del cielo va a llover y nos va a dar de comer toda la vida. No, de ninguna manera. De hecho, si ustedes leen Éxodo 16, van a ver ahí cómo dice que Dios les da el maná. Y en el verso 35 de Éxodo 16, dice que los hijos de Israel comieron maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Dice, comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Pero Hebreos 3:16 nos dice claramente que
estos hombres, estos que comieron el maná, fueron aquellos que provocaron a ira al Señor. El mismo escritor de Hebreos pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Que no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El maná era solo una figura. Pero no solamente esto, Cristo sí tenía el poder de liberarlos de la muerte, en un sentido espiritual, de darles vida eterna. Por eso en Juan 6:50 él dijo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, espiritualmente hablando, ¿no? ¿Se dan cuenta? De hecho el Señor en Juan 4:10 le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Se dan cuenta? Por eso la gente no lo entiende y por eso no lo entendían ellos. La gente, ahorita vamos a ver cómo en el diálogo los judíos no entendían de lo que estaba hablando. Algunos incluso pensaban que hablaba de un canibalismo. ¿Cómo es posible que Él nos diga que el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede tener vida conmigo, no puede ser parte del reino? ¿Qué es esto que está hablando? Miren, cada vez que tú le predicas a una persona el evangelio, tal como es ofensivo. Yo no conozco a nadie que le hayan predicado el evangelio y que no le haya causado una ofensa, que no le haya hecho ver sus errores y que no le haya mostrado lo pecaminoso que es. Yo no conozco a nadie. No lo conozco. Calvino, hablando de este verso, dice lo siguiente. Frecuentemente el Señor mencionaba y decía, descendió del cielo, el que descendió del cielo. Esto es debido a su vida espiritual e incorrupta, que no puede ser hallada en este mundo. Miren, el Señor se presentaba ante la gente y hablaba de esta manera porque Él quería que ellos entendieran que este hombre, ese hombre que veían ahí, ese hombre carpintero, ese hombre judío, ese joven carpintero, no era solamente eso que veían. Él era realmente Dios mismo. Ya hemos visto a lo largo de estos capítulos de Juan cómo Él no dejó lugar a dudas para demostrar todas las credenciales del Mesías, para que pudieran ellos realmente decir, efectivamente, este hombre que está aquí es el mismo Mesías. No es solamente un maestro, no es solamente un hacedor de milagros, Él es Dios mismo. Y sabes que nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas de las veces nosotros podemos también caer en el error de presentarle a la gente un Jesús o un Señor que no es el de la Biblia. Tristemente el día de hoy, muchos comparten con la gente y le dicen, mira, ya lo he dicho yo, ¿no? Vamos a la iglesia y vas a ver que Dios te va a sanar. Mira, vamos a la iglesia y vas a ver cómo Dios te va a resolver esto. Vamos a la iglesia y vas a ver cómo el Señor va, o sea, al grado, incluso de que algunos incluso le dicen, vamos y vas a ver cómo tus tarjetas de crédito se pagan. Por Dios, ¿cómo? El Señor no es un agiotista, ¿verdad? O sea, eso está totalmente desviado, porque estamos nosotros presentándoles a un Señor que no es el Señor de la Biblia, porque yo les pregunto, ¿qué pasa si tú invitas a tu amigo, a tu primo, a tu compadre, a tu vecino, a quien invites y le dices, mira, si tú tienes un deudonón se te va a pagar? Bueno, y esa persona incauta, ¿verdad? Viene a la iglesia y no pasa nada. Va a decir, bueno, me dijiste que mis deudas se iban a resolver. Mira, ya no aguanto, hasta a las 3 de la mañana me buscan.
del banco y ya no sé qué hacer. No, mira, vamos, mira, es más, voy a orar contigo. Y ahí estás yendo a su casa y hasta ayunando algunos, ¿verdad? Voy a ayunar por ti. No, paga tus deudas, haz sí, reestructura tu deuda. Mira, la Biblia dice que si tú cometiste el error, ¿verdad?, de endeudarte, bueno, pues ahora resuélvelo. Tú resuélvelo. Debemos ser responsables. Pero no tiene nada que ver con el Señor, nada. Incluso algunos van más allá. Dicen, no, vente y vas a ver que tu hijo se va a curar. ¿Y si no se cura? No. El Señor quiere que nosotros lo veamos más allá. Que aun si no se cura, puedo tener la certeza de una vida eterna. Eso no cualquiera lo tiene. Déjenme decirles algo. La gente que tiene mucho dinero, que es rica, que tiene muchas posesiones, darían todo lo que tienen para que cuando se enfermen puedan ser curados. ¿No es cierto? Darían todo, sus posesiones, todo. Hay gente que incluso con mucho dinero, que cuando se mueren dicen, por favor, quiero que mi cuerpo lo congelen, presérvenlo. ¿Sí saben eso, no? Para que cuando en un momento la tecnología llegue a estar muy avanzada, pues me puedan resucitar y pueda yo vivir. Esas personas, todas ellas, pueden tener una certeza aquí, pero ¿sabes que ninguno de ellos puede tener una certeza de lo que va a pasar cuando se muera? Ninguno. Ahora, yo quiero decirte algo. Todos los que estamos aquí, me incluyo, yo soy el primero, que somos gente del vulgo, gente sin educación en el sentido de tener un currículum ni nada de eso. Bueno, déjenme decirles, pues nosotros, aún así podemos nosotros decirle al mundo, yo tengo una vida eterna y una certeza de que cuando yo me muera, sé a dónde voy a ir. Y eso no cualquiera lo puede hacer. Es cierto. Y ese es el problema. Muchas veces no vemos como Jesús estaba viendo. Dice, no me veas como un hacedor de milagros, veme como Dios. Como decía Agustín, el padre de la iglesia, la fe verdadera es aquella que aún sin recibir sigue creyendo. ¿Te fijas? ¡Qué distinto! Esa fe que dice, no me importa. Oye, pero no me curé, no me importa. Yo sé que el Señor es mi Dios. Hace un momento cantamos, nada me separará de tu amor. Eso es exactamente. El decir, Señor, no me importa si soy sano, si no soy sano, si no tengo dinero, o si tengo dinero. No me interesa. Lo único que sé y tengo la certeza es que tengo vida eterna. Y eso nada ni nadie lo puede quitar de mi vida. Nada. Qué increíble es eso, ¿no es cierto? A veces no valoramos, a veces perdemos el sentido de orientación, de percepción. Y a veces deseamos lo que el mundo tiene. Y decimos, ay, ¿cómo me gustaría? Mira, ponte a pensar que muchos de ellos quisieran tener lo que tú tienes. Y darían todo. Lo darían todo. Ahora, Jesús dice, ¿verdad? En el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Jesús dijo, si alguno comiere, no gustar. Hay una gran diferencia entre comer y gustar. Vamos rápido a Hebreos, acompáñenme. Quiero que me acompañen aquí todos, porque Hebreos capítulo 6, en el verso 4, escuchen ustedes lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole
a vituperio. Miren, la palabra que usa aquí el griego para gustar es una palabra que es geuomai. Esta palabra significa catar. ¿Saben ustedes que hay catadores de vino? Son los que prueban, ¿no? Los que van y hay catadores incluso, de hecho no sé si se les llame así también a los que prueban el café, ¿verdad? Que están probando y van gustando. Esto también significa probar. Alguien que gusta, ¿verdad? Solamente. Y saben que muchos dentro de la iglesia solamente gustan, prueban a Cristo, pero no lo comen. Voy a decir muy rápidamente, ¿no? Porque algunas veces esto creo que trae mucha claridad a algunos que dicen, es que fíjate que no entiendo, por decir algo, ¿no? ¿Por qué mi familia que conoció del Evangelio, o mi hijo, o mi hija, o cualquier persona conocida, familiar, dice, bueno, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué iban a la iglesia, cantaban, estaban ahí? Bueno, sí, no hay error. El problema es que estas personas gustaron del don celestial. Gustaron, lo probaron. Oye, pues yo vi que incluso levantaban las manos, sí, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Lloraron, yo los vi, estaban, sí, claro. Gustaron de la buena palabra de Dios, la gustaron, la probaron, la cataron, está muy rico esto, ¿verdad? Pero, ¿dónde están? Bueno, no hay error. Aquí lo dice Hebreos. Muchos solamente gustan de Cristo, pero no lo comen. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo gastas tú en la lectura de la palabra comiendo a Cristo? Porque ahora ya vamos a traducirlo para nosotros. Cuando habla de comer, ¿de qué está hablando? De comerlo a Él. A ver, yo no los conozco, o sea, los conozco pues, pero no conozco su vida, me refiero, ¿no? Pero voy a decirlo así muy rápido. Si solamente tú te nutres de la palabra los domingos, cuando vienes, yo te voy a hacer un ejercicio muy rápido. Si solamente una vez a la semana tú abres tu Biblia y te nutres, entonces quiere decir que esto nos da 4 horas al mes. El año tiene 12 meses, nos daría un total de 48 horas al año, lo cual serían 2 días al año. Yo pregunto, ¿quién vive de 2 días al año de comida? Fue un ejercicio muy básico, ¿no es cierto? ¿Quién lo hace? ¿Se fijan? Gustar no es comer. Gustar es esto, venir y escuchar, oír. Comer es lo que tú haces en tu casa. Comer es lo que tú haces en tu vida. Ahora, fíjense, yo aquí lo veo, ¿no? Y aquí quiero ser muy claro en algo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un trabajo muy diferente, eso yo lo sé. Y también sé que nunca jamás se debe de imponer a nadie nada, nunca. Pero sí quiero hacer una reflexión. Tenemos 2 días a la semana. Aquí nos reunimos 2, nada más. Miércoles y el domingo. Bueno, pues si tú tienes la oportunidad de venir a nutrirte el miércoles, si tienes la oportunidad, porque algunos yo sé que trabajan y no pueden, y eso es entendible, pero si tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te nutres? ¿Por qué no comes de Cristo? Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está la pregunta. ¿Por qué la iglesia está así? Miren, yo lo veo. Frecuentemente las personas que más dudas tienen, que más preguntas tienen, y no lo digo para desanimar a nadie, al contrario, yo estoy para servirles a todos, pero yo me doy cuenta, las personas que más están así como con preguntas, son las personas que a veces
menos asisten. O sea, o no vienen, y tienen ideas así como, ¿verdad? Están así en el aire. Es más, si los que vienen, nada menos el miércoles tuvimos aquí una pequeña plática con Jacqueline, ¿verdad, Jacqueline? ¿Qué tal? ¿Sí? Bueno, pero fue muy bueno. Ahora, tampoco quiero decir que los que vienen sí y los que no vienen no, pero algo sí me queda muy claro, ¿eh? Algo sí me queda muy claro, que las personas que vienen al estudio es porque verdaderamente tienen hambre de aprender. Eso me queda claro. A menos de que sea como aquella joven que me dijo, pues es que estaba viendo la tele y dije, ¿qué hago? Ah, pues voy a la iglesia. Así me lo dijo. Así me lo dijo. Y yo me quedé y dije, bueno, al menos fue bien sincera, ¿no? Dijo, pues estaba viéndolo ahí surfeando y ya está pues voy a la iglesia. Bueno, pero es cierto, lo decía incluso, creo que Chava lo comentó hace no sé si fue sino el pasado, el mes pasado, cuando hablaba, ¿cuánto tiempo gastamos nosotros en la palabra? ¿Cuánto tiempo? Yo puse un ejercicio básico. Ahora, insisto, los que tienen un trabajo y no, pues bueno, qué bueno, perfecto, no, yo nunca jamás voy a imponer a nadie nada, hermano, no, los que me conocen saben cómo soy, yo no impongo, porque no se trata de imponer, se trata de cada uno de sí mismo decida, pero a mí me lleva esto a pensar, Señor, ¿gusto de ti o te como? Hay una gran diferencia, gusto o te saboreo, como de ti y me deleito, ¿verdad? Jesús les dijo a los, no a estos, pero a otros judíos, en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, fíjense, permanecer en la palabra es un rasgo de un verdadero discípulo. Por eso cuando yo veo que la gente, escúchenme, cuando yo veo que alguien viene a la iglesia, está un tiempo y se va y no vuelve, a mí me queda claro algo. ¿Sabes qué me quedó claro? Que solamente le gusta probar a Cristo, pero no quiere comer a Cristo. No quiere comer. Ahora alguien puede decir, bueno, pero ¿qué tal si se fue a otra iglesia? Excelente. Pero si allá hace lo mismo, entonces me queda todavía más claro. El día de hoy, dentro de la iglesia, estoy hablando en general, no aquí en general, ¿cuánto se predica? Que se use la palabra como ahorita ustedes están conmigo. Miren, hay iglesias en donde media hora, y que les vaya bien. Y como hora y media de pura alabanza y de gritos y de sombrerazos y de tiradera, ¿cierto? Y si es que leyeron la Biblia, pero algunos nada más les dan ahí algunas palabras de como si fueran estos motivadores profesionales. ¡Ay! Y échele ganas y gloria a Dios y levántese y diga y a la gente se va bien contenta. Pero no comieron nada. ¿Dónde estuvo la palabra? ¿Dónde estuvo la palabra? Mira, si tú no comes de Cristo, ¿de qué vas a vivir? Aquí lo leí, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. También Jesús dijo, si me aman, ¿qué? Guarden, ¿qué? Mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo Jesús en Juan 14:21. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es muy distinto gustar de Cristo y comer de Cristo. Hay una gran diferencia, ¿sí? Ahora, volviendo otra vez a Juan, en el mismo línea de pensamiento, Jesús dice, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué quiere decir? Creo que todos lo entendemos, ¿no? Lo que estaba diciendo Jesús es que Él se iba a dar a sí mismo en un sacrificio sustitutivo, vicario, por el pecado. Que iba a entregar su naturaleza humana a la muerte eterna en la cruz, ¿verdad? Y que por medio de ese sacrificio, ese pan, ese cuerpo en el sentido figurado, indica que el Señor está hablando en una manera muy concreta de morir en la cruz. Por eso, escuchen, creer en Cristo significa apropiarse,
asimilarse, tomarlo, permanecer. No es solamente decir yo creo en Él, todos creen. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y dice en el verso 52 que los judíos contendían diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Se acuerdan que yo les dije y hablé de esto y les dije, miren, el hombre natural no entiende las cosas espirituales, no las entiende. Tú le puedes estar hablando y hablando y hablando y nunca te va a entender. El Señor en una ocasión les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le respondieron ellos? 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantas. O sea, dice ahí claramente, Él hablaba del templo de su cuerpo. No literal. Eso pasa. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No es una. ¿Cómo puedes tener tú la claridad, el entendimiento? ¿Cómo puedes hacer que tu camino realmente se clarifique cuando ni siquiera comes de la palabra? ¿Cómo puede ser? Por eso es que el día de hoy tenemos un engaño terrible en la iglesia. Terrible. La gente se come todo, toditito. Ahora sí como la píldora, ¿no? Se la tragan pero completa. Llega un fulano de tal y les empieza a decir un montón de tonterías. ¿Y sabes qué hace la gente? Amén. Gloria a Dios, no, uy, no, sí es cierto, gloria. Está diciendo herejías del tamaño del estado de Jalisco y la gente, o sea, dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué tienes? ¿No estás viendo? ¿Verdad? ¿No estás viendo los colmillos que le salen aquí? ¿No es cierto? No, de veras. ¿No estás viendo como la caperuza? ¿Qué ojos tan grandes tienes? Ay, para verte mejor. Ay, pero qué dientotes, abuelita. Pues es que es para comer mejor. O sea, y no lo ven. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan qué dice la palabra cuando le dice el profeta, mi pueblo pereció? Que le faltó conocimiento. ¿Y cómo es que adquirimos el conocimiento? No hay de otra forma. No existe. No es porque fulanito nos reveló. No es porque ya vino manganito y nos dijo. No. Miren, voy a poner un ejemplo. Este ejemplo yo lo he dado varias veces en otros lugares donde me han invitado. Una persona que trabaja en el banco, en un banco, pues frecuentemente les tienen que hacer algunos exámenes. No sé si ustedes sabían eso, pero los cajeros de un banco los ponen a prueba. De repente les meten billetes falsos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la persona que va a capacitar dice, bueno, voy a meter unos billetitos falsos y voy a darles una faja de dinero. Y le voy a decir, a ver quién cuenta más rápido. Claro, el propósito no es ver quién cuenta más rápido, es quien detecta el billete falso. Entonces dice, a ver, voy a contar uno, y ya están todos. ¿Se han visto los cajeros cómo manejan el dinero? Es increíble. Bueno, ¿verdad? Y entonces de repente dice, a ver, no, pues fulanito, ¿verdad? Ganó. Pero a ver, alguien más se dio cuenta de algo y entonces ya de repente por ahí dice, oiga, a ver yo, ¿qué pasó? No, es que quiero un billete falso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa agudeza? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque con la práctica, dice, la práctica hace al maestro. O sea, una persona que está leyendo la palabra, que lee la Biblia, que escucha la palabra, ve a alguien y dice, no, pero mira, ese que está ahí, ese cuate es un mentiroso. Ay, ¿cómo crees? ¿Y es apóstol? ¿Es apóstol? ¿Internacional? No, ¿cómo? Mira, eres un hereje. Dice, ¿no? Dice, incluso ofenden. Algunos se ofenden. Yo me acuerdo que en alguna ocasión llegué a tener algunas pláticas con personas y me decían, usted es un hereje, mentiroso, les tiene envidia. Bueno, no, la realidad es que no les tengo ni envidia, ¿verdad? Es más, Dios me libre de que el día de mañana me muera y yo me presente con Dios y me diga, oye, ¿por qué le robaste tanto a la gente, no? No, de ninguna manera. Pero te das cuenta cuando la gente, mira, no tiene discernimiento. No lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué no leen la Biblia? No lo leen. Yo les decía la otra vez, a la gente le gusta ser manipulada.
Es que lo dijo el pastor. ¿Y qué? A ver, ¿pero lo dice la Biblia? No, entonces no le voy a creer. ¿Por qué le voy a creer? Es el pastor. ¿Y qué? Está como este concepto del tatacura, ¿no? Sí saben esto, ¿no? Del tatacura. En los pueblos al cura le dicen el tata, que es como el papá, ¿no? Y dicen, mira, mi hijo, lo que te diga el señor cura, eso es, pues lo que diga el tatacura, ¿no? Ahora lo traducimos acá y dicen, lo que diga el tata pastor. Pues es que es el tata pastor y pues yo le obedezco a mi pastor. No, no, hermanos, Dios, yo lo dije la otra vez, nos ha dado el sentido común, el raciocinio. Si tú estás viendo que alguien está entrando a tu casa, golpea a tus hijos, se mete al refrigerador, se llevan las cosas de tu casa, ¿a poco te vas a quedar viendo y decir, ay, no, déjalo, pues está ni modo, pues pobre hombre de tener necesidad? No. No. Ahora, si estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de tu vida, de la eternidad, del destino que vas a tener. ¿Cómo vas a estar tú tolerando a alguien que te venga y te predique un montón de tonterías y que al final lo único que quiere es quitarte tu dinero? ¿Cierto o no? Esa es la verdad. Pero todo esto sucede, otra vez, porque mi pueblo, ¿verdad?, le falta conocimiento. Ahora, aquí el Señor claramente está hablando en un sentido figurado. Ellos interpretan las palabras de Jesús de una manera literal, como si yo lo decía, como si hablara de un canibalismo. No, de ninguna manera. Y luego en el verso 52, vamos a seguir en Juan 6, dice que contendían y decía, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí Jesús no trata de ninguna manera de mitigar sus afirmaciones, al contrario, las fortalece. ¿Por qué? Voy a pedir que alguien me ayude leyendo Levítico 17:11, por favor. Fíjense, escuchen, quiero que lo lean, porque todos los que están aquí, todos, Dios nos ha dado el raciocinio, la mente, el cerebro, dicen la materia gris, dicen algunos, ¿verdad? Lean, ¿qué está diciendo ahí Levítico? ¿De qué está hablando? Fíjense, Dios proveyó que a través del sacrificio de los animales, de la sangre, que en la sangre está la vida, el hombre pudiera expiar su pecado. Bueno, este principio todo judío lo entendía, todo judío. O sea, no era como que, ay, ¿qué es esto? Es más, para nosotros, occidentales, mexicanos, latinoamericanos, y nos cuesta más trabajo. Para ellos la verdad es que no era un problema entender lo que Jesús estaba diciendo cuando hablaba de su sangre y de su cuerpo. Estaba hablando precisamente de este mismo sacrificio que sería puesto sobre el altar para poder redimir al hombre como expiación. O sea, no era algo nuevo, no era algo que no entendían. No, lo entendían perfectamente bien. De hecho, el tiempo no me va no voy a poder tener el tiempo para poder leerlo, pero existen muchas escrituras y por lo tanto evidencias en el Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo y al Mesías como un Mesías sufriente. Nada menos Isaías 53 habla del Mesías siendo llevado como una oveja al matadero, derramando su vida en expiación por muchos. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí, si se dan cuenta, no es darle la vuelta, es afirmar, decir, yo soy ese hombre, yo soy el cordero, yo soy el pan, mi sangre, mi carne, el que no la coma no puede vivir. Estaba hablando de su sacrificio. El que acepte y el que se apropie y el que asimila mi sacrificio vicario como el único fundamento de su salvación, permanece en mí y yo en él. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Yo ya lo mencioné hace un momento, cuando dije, no debemos degustar, debemos comer.
Comer es un acto de apropiación. Comer es un acto de comunión personal. Alguien que está teniendo un tiempo personal en la palabra, está teniendo un tiempo personal con Cristo en una comunión íntima. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento que la comunión del Señor íntima es con aquellos que le temen. Cuando nosotros tenemos una comunión personal con Cristo a través de la palabra, estamos comiendo de Él. Cuando nosotros estamos declarando que somos salvos por su sangre, estamos apropiándonos de ese sacrificio. Estamos diciendo, sí, Señor, yo sé que es tu sangre la que me ha lavado y por lo tanto soy parte de ti. De eso estaba hablando, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo y con esto voy a terminar. Supongamos que tú llegas a una biblioteca. Y hay un libro, bueno, hay muchos, pero hay un libro en particular, ¿verdad? Que es El Quijote de la Mancha, que muchos han dicho que es la novela más grande de literatura, ¿no? La más grande de todas. De hecho, creo que es el segundo libro más traducido en el mundo después de la Biblia. Bueno, entonces, mientras tú no leas ese libro, tú vas a estar fuera de él, ¿no es cierto? En un sentido figurado. Pero ¿qué sucede? Que un buen día tomas el libro, empiezas a leerlo, te emociona, te encanta, te conmueve, te gustan los argumentos, los personajes quedan en tu memoria, y a partir de ese momento entonces, tú puedes decir que el libro está en ti. ¿Cierto o no? Está en tu memoria, ya lo tengo, ay, me acuerdo así como no, y pues cuando iba, ¿verdad? El Quijote y Sancho Panza y bla, bla, bla. Bueno, eso es exactamente lo que sucede cuando nosotros nos apropiamos de Cristo y de la palabra. La palabra puede quedar en un stand, en un librero, en una mesa, no sé, pero cuando tú lo tomas, ¿verdad? Y estás comiendo, leyendo y apropiándote de los personajes, de lo que dice, de las promesas, de la experiencia de vida que te está dando, entonces podríamos decir que tú estás haciendo que ese libro, la Biblia, esté en ti. Cristo está en ti, aunque sabemos que Cristo está en ti desde que Él vino a morar en tu corazón, pero podemos decir que ese libro, la Biblia, está en ti. Cuando a tu mente viene una situación, inmediatamente viene una escritura y piensas, Señor, no, tu palabra dice, ¿verdad? Esto y ¿sí? ¿Te fijas por qué? Porque entonces estamos diciendo que la Biblia y la palabra está en ti, en tu corazón. Nos alimentamos de ella, cobramos fuerza, vitalidad. Jesús dijo, beban mi sangre. ¿Qué tiene que decir esto? Bueno, ya lo dije hace un momento, ¿no? Cuando dice, coman de mí. Esto es lo que Jesús está tratando de explicarle a los judíos. Que nos alimentemos nosotros, alimentemos nuestras almas de Cristo, hermanos. Tomémonos el tiempo para poder comer de Él, beber de su sangre, sí, ¿saben por qué? Cuando Juan dice que nosotros tenemos un abogado para con el Padre, a Cristo, y que si nosotros pecamos, Él es fiel y justo para limpiarnos, no está hablando, aunque muchos la aplican así, no está hablando de la gente del mundo, no está diciéndole a la gente del mundo, mira, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, no, porque ahí otra vez implica algo más. Lo que está diciendo Juan, lo está diciendo para nosotros, la iglesia, para los que estamos dentro, que nos ensuciamos. ¿Cuántos de nosotros no nos ensuciamos en un sentido figurado cada día? Ay, hermanos, díganme cómo le hacen. Todos necesitamos cada día limpiarnos con la sangre de Cristo. Señor, perdóname, límpiame. Sabemos que somos sus hijos. Escúchenme, es que hay una gran diferencia, y yo quiero dejar esto muy en claro. Hay una gran diferencia en que tú hayas sido perdonado por Cristo y lavado, que ya te perdonó y ya te lavó. Y hay una cosa muy distinta en que cada día tú tengas que venir y ser limpiado. No es que seas salvo. No es de que, ay, perdí mi salvación, Señor, vengo a que me la des otra vez porque por ahí la dejé. No. Lo que está diciendo es, ahora como hijo tuyo, fíjense, los que son papás me van a entender. Si tu hijo te falla, no te obedece, deja de ser tu hijo, aunque muchas veces decimos, ya no eres mi hijo. Bueno, esa es una exageración, ¿no? A ver, Marta,
tu hija te ofendió, vamos a decir, ¿no? Un ejemplo. Bueno, y ya se enojó Marta y todo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si su hija viene y le dice, mamá, perdóname, porque pues no estuvo bien, ¿verdad? ¿Qué hace Marta? De eso está hablando Juan, porque muchos dicen que si tú confías tus pecados, ay Señor, perdóname, ya soy salvo otra vez. Y luego, fallé, perdóname otra vez. No, o sea, no. Aquí está hablando de que tú ya eres su hijo. Tú ya eres, no es de que, no, pues ya no eres mi hijo, ni modo. No, ya ni sé quién eres, no, ni me hables, no sé quién eres. ¿Quién eres? No, tú eres hijo de Dios. Cuando tú naciste de nuevo, cuando el Señor te regeneró, te hizo propiedad de Él, eres de Él. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, en Romanos 8, 28 en adelante, dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, nada. Pero sin embargo, en ese caminar que se llama santificación, pecamos. ¿Estamos de acuerdo? Pecamos. ¿Sí pecan o no? Sí, bien. Bueno, en ese caminar, yo soy hijo de Dios, pero en ese caminar yo peco, y peco diario. ¿Sabes qué tengo que hacer? Decirle, Señor, perdóname, porque como tu hijo te ofendí. ¿Y sabes qué va a hacer Él? Lo dice Juan. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Así es, hermanos, fíjense qué interesante, qué importante es ir leyendo todo esto, ir viendo cómo la palabra nos va enseñando. Poco a poco nos vamos viendo. La semana que entra, el hermano Chava va a continuar con su serie. Yo no voy a estar, voy a salir, me invitaron a ir a predicar a otro lugar, a orar, se va a establecer un pastor aquí en Tequila, Jalisco. Chava va a continuar con la serie que está dando él de la regeneración, muy buena, por cierto, y primero Dios, nos seguimos viendo el miércoles que entra y la próxima semana. Vamos a orar entonces para despedirnos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Dios, porque de verdad que es tan hermoso leer tu palabra. Es un manjar, es un deleite. Y lo más importante es de que esta comida, este alimento espiritual, está a la mano de nuestro brazo. Está a la mano de nosotros, al tomar la palabra, al hacer a un lado algunas cosas, Señor, tal vez actividades que no necesitamos hacer, probablemente apagar la tele un rato, yo no sé. Cada uno, Señor, tú sabes la actividad que tiene. Está a la mano el poder comer de ti. No solamente es gustar, es apropiarnos de ti. Es el deleitarnos en esa palabra. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más. Que nuestro amor por ti, Señor, sea un amor que nos lleve a obedecerte siempre, a vivir siempre para ti, deleitándonos en tu palabra. Gracias te doy, te pido por cada hermano, cada persona que está aquí, Señor, para que les guardes en su actividad, en la semana, en los trabajos, en donde cada uno se desarrolle y esté en sus casas, donde estén, y que esta palabra pueda seguir, Señor, en su corazón, y que continúe más allá también. Te doy gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.